Qué gusto tener de nuevo al coro de nuevo aquí con nosotros. Parece una vida normal. Alguien dijo que la vida cristiana y la ocupación de un cristiano tiene que ver a la depresión y el desaliento. Y realmente el desaliento es una de esas cosas muy fuertes que usa Satanás para declarar y lidiar con la gente del Señor. Y recientemente leí la siguiente historia, la cual quiero compartir con usted. Obviamente es ficticia, pero podemos entender que vulnerables somos todos nosotros al ataque del enemigo. Esto dice la historia. Se anunció que el diablo iba a poner sus herramientas en venta y el día de la venta llegan. Todo fue puesto para una inspección pública, cada cosa marcada con su precio. Era un gran monto de objetos, el odio, envidia, celos, duda, mentiras, orgullo y mucho más. Pero puesto aparte estaba una herramienta que parecía poco peligrosa, pero a un muy alto precio. ¿Cuál es el nombre de esta herramienta? O el adversario dijo, es el desaliento. ¿Y por qué la vendes tan cara? Bueno, esa me ha sido de gran ayuda cuando las otras no funcionan. Una vez que logro abrir y penetrar el corazón de alguien con el desaliento, ellos hacen lo que yo quiera. Está bastante usada y funciona en la mayoría, ya que no se percatan porque muchos de ellos no saben que es uno de mis instrumentos y el precio es muy alto porque la gente no sabe que es mía. Así que el hombre quiso un precio tan alto que nunca la pudo vender, así que aún así la sigue usando para otra gente. Así que no puedo decirle que el desaliento es una de las cosas más fuertes que puede atacar a un corazón y que muchos de nosotros, si no es que todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida hemos experimentado ese desaliento. Pero yo le voy a decir que muy pocas veces hemos creído que los grandes hombres que han amado a Dios han pasado por momentos de desaliento. Nosotros tendemos a pensar que la gente que ama al Señor profundamente están tan consumidos por el Señor y la gloria y la eternidad que ellos no pueden ser víctimas de sentir la tristeza y el desaliento. Pero yo le voy a decir que no es cierto. Incluso la gente más espiritual ha tenido algún punto en su vida en el que tiene que lidiar la tristeza, con sentirse abatidos. Y esto es un ejemplo que vamos a ver. El estudio de esta mañana en el libro de Hechos nos va a traer a donde empieza esta nueva sección, el párrafo primero del Hechos 23, en el cual Lucas nos habla de cómo Pablo viene aquí enfrente del concilio de los altos judíos, y aquí es lo que nos dice que pasa en este incidente en el capítulo 23 del 1 al 11. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y les dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó que los que estaban cerca de Pablo lo golpearan en la boca. Hipócrita, usted también lo va a golpear Dios. Respondió Pablo: ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley y mandara que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo lo interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta que él es un sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables más del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando por el puesto de mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto y surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos. La asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron: no encontramos ningún delito en este hombre. Y dijeron: en este caso podrán haberle hablado un espíritu o un ángel. Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo a que hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que lo bajaran y lo sacaran de ahí por fuerza y se lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio en mí en Jerusalén, es necesario que le des también en Roma. Ahora, como usted puede recordar, lo que llevó a
a que lo llevaran enfrente del concilio es que mientras Pablo estaba dando su ministerio en la ciudad de Efesios, ahí pasó 3 años y mientras él estaba ahí, el Espíritu del Señor se movió para que él colectara una ofrenda de las iglesias gentiles de Macedonia y Aquella para que llevara a la gente pobre en Jerusalén. Pero poco después de que él llegó a Jerusalén, él entró al templo y le echaron un vistazo a algunos de sus enemigos judíos que venían de Asia Menor, probablemente de la misma ciudad de Efesios, y molestos por ver a Pablo asumiendo que estaba en contra de los judíos, en contra de la ley de Moisés y del mismo templo. Entonces vinieron, lo agarraron, lo arrastraron afuera del templo y empezaron a golpearlo con sus manos con la intención de matarlo. Y aquí vienen unos soldados romanos que bajo el liderazgo de uno de los comandantes vieron lo que estaba pasando, corrieron a rescatar a Pablo y cuando estaban a punto de llevarlo hacia las celdas para interrogarlo, Pablo les pidió permiso para que pudiera hablarle a la gente y el comandante dijo que sí. Así que Pablo vino, miró a la gente y les dio su testimonio personal, cómo él vino a creer en Jesús y cómo el Señor lo había llamado a que diera su testimonio a todos los gentiles. Pero en cuanto él dijo acerca de su ministerio, hablando el evangelio hacia los gentiles, entonces la gente se volvió a molestar en cuanto escucharon eso y dijeron que porque ellos se oponían a los gentiles, entonces dijeron que no, que tenía que ser uno primero judío antes de poder ser salvo. Entonces ellos dijeron que Pablo decía que no, que eran iguales los gentiles y los judíos, y ellos dijeron que no, con gran rabia. Empezaron a gritarle a Pablo que él merecía morir, porque el mundo estaría mejor sin él. Así que el comandante, que estaba totalmente confundido por todo esto, no entendía lo que había hecho o qué crimen había cometido Pablo. Lo único que él veía aquí es que había un grupo de gente judía que estaba tratando de matar a Pablo. Y una vez más lo sacó de en medio de ese grupo y el comandante llevó al apóstol a un lugar para interrogarlo y estaba pensando que lo iba a azotar o le iba a dar latigazos cuando Pablo habló con él y le cuestionó la legalidad de lo que estaba haciendo, declarando que él era un ciudadano romano y los ciudadanos romanos no pueden ser torturados. Así que el comandante ahora sí no tenía idea de lo que estaba pasando y como un oficial romano tenía que seguir el proceso con justicia. Así que no tenía ni siquiera duda alguna, idea alguna de qué es lo que había hecho Pablo para estar ahí. Así que decidió llevárselo al cuartel de Antonio, donde iba a quedarse con él para llevarlo después al concilio, para presentarlo a ellos, para entender qué es lo que estaba pasando aquí. Porque este hombre había levantado tanta rabia entre la gente judía y de qué crimen lo estaban acusando. Ahora, cuando se asemblaron en el concilio, no era un juicio normal o formal, más bien el comandante romano él no tenía la autoridad de ordenar tal evento. Así que simplemente le preguntó a la Corte Suprema de Israel que oyeran lo que decía Pablo y él quería entender cuál era el problema. Y una vez que escuchara a Pablo, él quería saber qué pasó, por qué la gente lo odia, de qué lo están acusando, qué ha pasado, cuál es la emoción por tanta intensidad y odio. Y esto es lo mismo que vemos al final del versículo 22, qué es lo que nos va a explicar por lo cual está él en este momento. Y esto es lo que vemos en el versículo 30, al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó a que reunieran a los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llegó a Pablo para que compadeciera ante ellos. Digamos, no lo desencadenó. Ahora escuche con atención la clave para entender por qué Lucas está incluyendo la defensa de Pablo ante el concilio. Es porque él quiere que nosotros entendamos lo que dicen los versículos al final de este pasaje. Y ahora, nosotros vamos a ver al final. Pero a la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo
y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Ahora, lo que estamos aprendiendo aquí es que las palabras de Jesús a Pablo es como le está diciendo a él que pueda dar su testimonio en frente de los judíos, no se va a dar, pero él necesitaba que el Señor viniera y le diera ánimo para seguir adelante, porque él se sentía abatido. Ahora sí que vemos que cuando Pablo trató de dar su testimonio ante esta gente fue un desastre. Primero que nada, los altos sacerdotes ordenaron a que golpearan a Pablo en la boca. Entonces el consejo entero empieza con una gran discusión acerca del debate de la resurrección y finalmente en el versículo 10 leemos cómo tienen que quitar a Pablo con fuerza, removerlo a un lugar seguro, porque viene el Señor, baja solo mientras está en su celda. Viene aquí durante este tiempo difícil en la vida de Pablo, en el cual está en gran dolor físico, lo habían golpeado fuertemente y emocionalmente estaba también abatido y triste, porque su propia gente, incluyendo los líderes religiosos de la nación, y en medio de todo eso que viene Jesús y con el propósito de darle ánimo, de volver a darle ánimo a su corazón, viene y se le aparece. Y esta misma apariencia, esta aparición de Jesús hacia Pablo tiene que ser incluida en esta historia, en particular en este evento del libro de Hechos. Usted ve, lo que Lucas quiere que nosotros sepamos es cómo fue que el Señor le dio ánimo a Pablo cuando él estaba tan triste. Y lo que parece ser aquí es que esta es una oportunidad para que él pueda dar su testimonio a la gente y él se siente triste porque no ha podido ser así. Él vino aquí a esta iglesia con una ofrenda para la gente, con grandes esperanzas de que él les pudiera dar su testimonio y que recibieran sus palabras, pero en lugar de eso, no. Lo único que encontró fue oposición y que lo rechazaran. La gente de la iglesia de Jerusalén tenía sospechas acerca de él y de su ministerio, creyendo que él venía a enseñarle a los creyentes judíos que abandonaran las ceremonias del Antiguo Testamento, y eso no era cierto. También la comunidad que no creía todavía estaba molesta con él porque ellos querían matarlo, igual que el consejo, que consistía de hombres que habían sido sus compañeros anteriormente y rechazaban lo que él tenía que decir y querían que él muriera. O sea que en esencia, Pablo vino aquí a dar un testimonio de Cristo, el cual fue un desastre total. Usted ve, basado en lo que Jesús le dijo a él, nosotros sabemos que el apóstol se sentía desganado, se sentía triste, y así que viene mientras está sentado en su celda solo, triste, desanimado, y vemos aquí cómo viene cómo viene y lo que él había oído, que cuando él llegara a Jerusalén lo iban a esperar, aflicción y dolor. Aquí se está dando y que la gente iba a rechazar el evangelio. Eso viene a pasar y aquí no parece que hay una indicación que alguien en Jerusalén y en la iglesia lo estaban defendiendo, y no parece que ningún creyente vino aquí a defenderlo o que lo visitó mientras él estaba prisionero. Así que en este punto él se siente triste, sin duda alguna no tiene idea qué va a pasar con su vida. Así que este es uno de los puntos más tristes de la vida de él, en el cual Jesús con todo su amor viene para darle ánimo a su corazón. G. Campbell Morgan dijo en los años de 1900, describió esta situación del siguiente modo. El pensamiento más fuerte en su mente en ese momento, sin duda alguna, era el sentimiento del gran fracaso de ese día. Yo creo que dentro de su espíritu el increíble sentimiento de abatimiento lo llenaba. Agobiado con el fracaso en Jerusalén, me imagino que está lleno de dudas con respecto al futuro de su ministerio. Este hombre está en la cárcel, abatido, desalentado. Él había venido trayendo regalos y no le daban juicio.
No tenía modo de ganar a aquellos a quien amaba, sus compatriotas, de acuerdo a la carne. Él no había tenido éxito ahí, así que su mente se alejaba de toda la esperanza y las aspiraciones que lo llenaron por tantos meses. Su deseo de predicar en Roma, y cuando dijo yo debo de ir a Roma, no estaba del todo seguro que lo haría. Todo parecía una derrota. Sintiendo la tristeza, desesperación y la duda, esta es la historia de una de las noches más duras de la vida de Pablo. Pero escuchen, el Señor ha incluido en el libro de Hechos la historia de cómo esa noche tan oscura de Pablo, para que nosotros veamos cómo el Señor viene en esos momentos difíciles y nos da ánimo. Cuando nosotros nos sentimos tristes, rotos, incompletos, el Señor viene y nos ayuda, porque todos nosotros nos hemos sentido así de algún modo o de otro, especialmente cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio de evangelizar. Todos nosotros nos hemos sentido como fracasados cuando hemos tratado de dar nuestro testimonio a alguien. Muchas veces después de una oportunidad de dar nuestro testimonio nos podemos sentir como que, ¿por qué dije esto? ¿Por qué no cambié el otro? ¿Por qué no fui suficientemente conciso y claro o más valiente? ¿Por qué no le contesté a esta persona cuando rechazó el evangelio de un modo mejor? Así que muchos de nosotros podemos irnos de esa oportunidad como que nos equivocamos rotundamente y perdimos una buena oportunidad. Y nosotros necesitamos el aliento y el ánimo del Señor en esos momentos. Por eso es importante que nosotros leamos y entendamos este pasaje, porque a él ha sido rechazado por la gente y cómo él pasó a experimentar el amor del Señor que le dio la paz. Ahora, en principio nosotros venimos aquí y podemos entender que cuando él se sentía triste y necesitaba ese ánimo, así viene el Señor y así mismo lo hace con nosotros cuando nosotros necesitamos ese ánimo. Así que para ver nosotros y entender el pasaje y cómo nos los está enseñando, cómo Jesús viene y ayuda a sus siervos que se sienten tristes. Piensa que el mejor modo de hablar de esto para poder entender y pasar por los versículos, vamos a entender la defensa de Pablo y cómo esta experiencia en medio del concilio se enfoca en cómo el Señor viene al final de ese día con una gran verdad y le da ánimo y aliento cuando se sentía él tan triste. Y ahora, para empezar a hacer esto, vamos a hablar de lo que pasó con Pablo cuando el comandante romano vino aquí. Este es el versículo 1 y 2. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Antes de esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó que los que estaban cerca de Pablo lo golpearan en la boca. Ahora, este verso empieza cuando Lucas nos dice cómo Pablo está enfrente del consejo y, y antes de que dijera una palabra, él mira a estos hombres intensamente. Y puede ser posiblemente que Pablo estaba con cuidado mirando a cada uno de estos hombres para ver a quién reconocía de los días en los que él era un fariseo, porque aunque han pasado muchos años desde que él se comportaba así, estos hombres pudieron haber sido sus contemporáneos, sus amigos judíos de otros tiempos. Y ahora lo que parece indicar que Pablo estaba mirando a ellos desde la multitud para ver si los reconocía. Pero entonces él empieza a hablar de ellos informalmente, como si fueran sus colegas. Usted ve, en vez de hablarle de a ellos en el modo que era acostumbrado, de un modo muy formal y muy propio, él les dice los que él empieza a hablar con ellos con un modo muy familiar que revela que Pablo los considera como igual que él, como una familiaridad. Y esto revela que él está hablándole a ellos como si fueran ambos de la misma altura. Ahora, el hecho de que Pablo los está hablando y se está refiriendo a ellos como si fueran iguales, puede ser que eso le fastidió a algunos de estos hombres, porque Pablo procede a abrir sus siguientes palabras en un modo muy, muy casual, lo cual logra que esta gente se moleste. Y ahora, ¿por qué el apóstol está haciendo esto? Bueno, ciertamente él no quiere decir que él era una persona
sin pecado, o que cuando él dice que él tiene una conciencia tranquila, él está hablando de que él no tiene ningún problema con el pecado. No, él más bien les dice que él es un hombre, fue un pecador, por eso tuvo que ser salvo por el Señor. Pero él está admitiendo aquí que en esta terminología, que él sabe que él persiguió cristianos previamente a ser salvo por Jesús, y él los asesinaba. Y él está diciendo ahí que él se refiere a sí mismo como el rey, como el señor de los pecadores. Y cuando él viene aquí, él dice que ha vivido una vida con una conciencia perfecta enfrente del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y con todo el pecado en el pasado de Pablo y con todas las dificultades del presente, ¿cómo puede él posiblemente decir que él tiene una conciencia tranquila enfrente del Señor? Bueno, la respuesta es entender la función de la conciencia, la cual no determina lo que es correcto o malo, pero la Biblia solamente hace eso, nos puede decir lo que es correcto e incorrecto, pero basado en lo que Pablo consideraba en ese momento ser lo correcto. Aunque él estuviera tan equivocado, él había vivido en la luz de su conciencia para que él no violara ninguna de esas cosas. Esto es lo que nos dice un maestro de la Biblia de cómo funciona la conciencia. Voy a leérselo porque me parece que muchos cristianos no entienden lo que es la conciencia, y las palabras de este maestro de la Biblia lo expresan muy claramente. Aquí dice: la conciencia es la facultad que pasa de un juicio moral a las acciones de la persona, pero lo hace basado solamente en los estándares de la moral y la conducta establecido por ese individuo. Es la conducta establecida por él mismo, porque la misma voz de Dios no sería entendida aunque la escucháramos si la conciencia de una persona no está moldeada por las verdades bíblicas. No tendrán la habilidad de tomar las decisiones correctas. Antes de su conversión, el mismo Pablo no era capaz de esto. Mientras Pablo estaba injustamente persiguiendo a los creyentes, pensando que estaba haciendo lo correcto ante Dios, porque su equivocada conciencia no lo condenaba, al contrario, él creía que estaba haciendo lo correcto. En lugar de eso, él creía que estaba haciendo algo bueno en frente de los ojos del Señor, aunque realmente en los ojos del Señor era malo. Entonces venimos aquí, cuando oímos lo que dice aquí Pablo, que dice que su conciencia está tranquila, vemos que hay un hombre aquí, el alto sacerdote llamado Ananías, que se siente confundido. Hay otro hombre en la Biblia que se llama Anas, que no es del que estamos hablando, pero Ananías viene aquí, escucha lo que dice Pablo, entonces está molesto y le ordena a la gente que está cerca de Pablo que lo abofetine en la boca. Y ahora, ¿por qué él haría tal cosa, este sacerdote? Bueno, porque él está reaccionando a lo que está diciendo Pablo, que está diciendo que él es un creyente de Jesucristo y que él cree que él es un hombre judío honorable, el que ha servido al Señor con buena conciencia toda su vida. Y con eso, para el hombre, para el sacerdote parecía que él estaba blasfemando. Lo que realmente le ha de haber dolido a Pablo, porque Pablo se molesta y le contesta al hombre en el versículo 3. Dice: hipócrita, usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo: ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo está violando la ley y manda que me golpeen. Esta es una expresión que él está usando, diciéndole que él era un pecador, un hipócrita. Porque cuando él está hablando de una pared que es sucia, pero está pintada de blanco, está diciéndole que él nada más por afuera se ve bien, pero por dentro es un hipócrita y sucio. Está contaminado porque es solamente las apariencias. Pero aparte de decirle que es un hipócrita, también Pablo le dice a él que Dios lo va a castigar a él por haber ordenado que golpearan a Pablo.
Y Pablo tenía la razón, de acuerdo al Levíticos 19:15, esos jueces que estaban en autoridad, ellos tenían que haber juzgadolo a él con, am, con justicia, y esto es lo que le dice a él que él no debía haber sido golpeado, era ilegal y que eso no era lo que se debía haber hecho de acuerdo a la ley. Y Pablo se sentía molesto, decía que era una hipocresía de este alto sacerdote el tratarlo de este modo, porque él no había hecho no había roto la ley de Moisés. Así que cuando él está ahí llamándole nombres al sacerdote y actuando de este modo, dicen que es algo es algo hipócrita, que no tiene sentido, porque está escrito en el libro de Corintios, en el Corintios 4:12, que dice que cuando a nosotros nos lastiman, nosotros debemos de bendecir. Él no lo hizo aquí. Así que nosotros, ¿cómo podemos reconciliar la actitud y el comportamiento de Pablo ante estas palabras? Porque lo que hizo Pablo estaba equivocado y es inexcusable. Porque en contraste de lo que le dijo a los corintios, nosotros tenemos que bendecir a los que nos lastiman. Simplemente Pablo aquí perdió el control, perdió la cordura y actuó sin respeto ante el alto sacerdote. Y aquí vemos que aunque fue un hombre del cristiano, de los más grandes que han vivido en este mundo, él aún así es un pecador. Y cuando vemos que en esas escrituras, en lo que él escribió, nos habla de su corazón, vemos que a comparación y en contraste de Jesús, que es el único que ha sido perfecto, el cual decidió no reaccionar cuando a él lo estaban maltratando. Y esto es lo que vemos nosotros en el primero de Pedro 2:23. Y cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando; cuando padecía, no amenazaba, sino se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y no fue así como reaccionó Pablo cuando a él lo trataron mal. Cuando a él insultaron, él lo insultó al sacerdote, lo cual estaba mal. Él inmediatamente fue corregido por la gente que estaban en los siguientes versículos. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta que él es un sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables más mal del jefe del pueblo. Así que vamos viendo aquí que él no entendió, no se había dado cuenta que él era el sumo sacerdote, no sabía que Ananías era él. Y entonces ahí mismo responde, dice que eso fue un error, él no debió haber hecho, porque de acuerdo a la ley de Moisés está prohibido que él le falte respeto a la gente en gobierno o a los altos sacerdotes. En Éxodo 22:8 dice lo siguiente: no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de su pueblo. Así que cuando le están diciendo a él que está violando la ley de Moisés, y esto es extremadamente una falta de respeto, entonces Pablo inmediatamente se humilla y ofrece una disculpa, porque la ley dice que él nunca debe hablar maldades ni contestarle mal a un líder. Pero la pregunta de esto es: ¿por qué Pablo no reconoció a Ananías si él era un alto sacerdote? Después de todo, vemos que él era un fariseo, él debió haber conocido a muchos de los líderes religiosos de Israel. ¿Y cómo fue que él no entendió y no sabía que estaba hablando con un alto sacerdote? Bueno, hay muchas explicaciones que se han ofrecido para tratar de entender la ignorancia de Pablo. Una de ellas era de que sus ojos no eran muy buenos. Y como lo menciona en una carta que le escribió a los Gálatas, en el cual no permitió que él viera que él era un alto sacerdote. Pero lo que es más posible es de que él ha estado alejado de Jerusalén por tantos años y no había entendido que Ananías se había hecho un hombre que era el alto sacerdote. Así que como no era esta una junta normal en el concilio, fue algo que se puso rápidamente en lugar. Posiblemente
Ananías no había venido vestido con las ropas correctas, y así que Pablo no podía reconocer su posición de autoridad en medio de la gente. Así que no entendió que era posiblemente él el que estaba a cargo, porque aquí los altos sacerdotes se ponían cierta ropa que indicaban lo que ellos hacían, pero sin importar por qué Pablo no entendió, no sabía que él era el alto sacerdote, él rápidamente reconoció que él era él, quién era él y que estaba a cargo y que él era el que mandaba en ese concilio. Él le dijeron que no le iban a dar la oportunidad de dar su testimonio al concilio en frente de la gente. Así que él trata de hacerlo de otro modo diferente, de tratar de hablar con la gente, y empieza a hablar de la doctrina de la resurrección, por la cual él espera que le den la oportunidad de que él declare de la resurrección de Cristo hacia este grupo de gente. Pero Pablo sabía que había algunos hombres en parte del consejo, los cuales pertenecían a los saduceos, en los cuales no creían en la doctrina de la resurrección. Ellos simplemente mencionándole la palabra resurrección hubiera vuelto locos a los saduceos, porque ellos no lo entendían, pero este fue un modo muy inteligente de Pablo para traer la conversación, como lo vemos en el versículo 6. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, y los fariseos en cambio reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podían haberle hablado a un espíritu, a un ángel? Se tornó tan violento el altercado que los comandantes tuvieron miedo que hicieran pedazos a Pablo. Así que ellos vienen aquí, el consejo estaba formado entre 70 y 71 líderes judíos, los cuales estaban divididos por la doctrina de la resurrección, porque los fariseos creían, como lo declaró Pablo, que había una resurrección, y ellos estaban en la esperanza de la misma resurrección. Así que cuando están aquí, está enfrente, creyendo en la esperanza de que alguien va a ser levantado de entre la muerte, y en cuanto él menciona esto, se divide ese consejo, empiezan a discutir unos con los otros, y como Lucas nos los explica, vemos a los saduceos que dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, y entonces los fariseos vienen aquí y están diciendo que los saduceos eran los liberales teológicos de ese día, hombres que negaban cualquier cosa que hablara de algo supernatural, como la resurrección, como los espíritus, mientras los fariseos, aunque odiaban a Jesús y la salvación por gracia, ellos eran los teólogos conservadores de su día, los cuales creían todo lo que estaba escrito en alguna escritura. Así que es más, teológicamente los fariseos, ellos creían de palabra a palabra el Antiguo Testamento. Así que cuando él distrae su atención de Pablo, los dos grupos empiezan a discutir entre ellos mismos, con los fariseos que ahora están defendiendo a Pablo, declarando que ellos encuentran que no hay nada malo con él. Porque es muy posible, como ellos dicen, que posiblemente un ángel habló y le dijo a él acerca de Jesús, y es por eso que por eso sigue a Cristo. Pudo haber pasado, y como le dije hace unos momentos, es posible que Pablo había traído la doctrina de la resurrección para poder declarar el evangelio, incluyendo la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero esta disputa se puso tan intensa entre los saduceos y los fariseos, que en la siguiente cosa que nosotros leemos en el versículo 10 es que el comandante romano tenía que intervenir
por el miedo de que la gente atacaran a Pablo y lo mataran. Y esto es lo que vemos en el versículo 10. Y se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo que le hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que lo bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Ahora, aparentemente esta discusión entre estos dos grupos se deterioró a tal punto que se iba a poner violenta, por lo que el comandante, temiendo por la vida de Pablo y de que lo atacaran físicamente y lo destrozaran en pedazos, ordenó a los soldados que agarraran a Pablo por la fuerza y se lo llevaran de nuevo al cuartel. Va. Así que esto debió haber sido algo bastante frustrante para este comandante, porque lo único que él quería entender en ese momento es qué crimen había cometido Pablo. Pero con esta última discusión, este último problema, él no estaba más cerca de entender lo que estaba pasando, incluso antes de esta junta con el consejo. Ahora, Pablo debió haber estado también muy frustrado porque después de que lo sacan del concilio por los soldados, lo cual le quitaría la oportunidad de proclamar el evangelio a todos estos hombres, porque era lo único que él quería hacer en ese momento. Pero aún así preocupados por su seguridad, tuvieron que llevarlo de nuevo al cuartel de Antonio. En este punto, así como le dije antes, yo creo que viene aquí, él llegó a Jerusalén con gran espíritu, con gran deseo de predicar. Y escuchen, esta es una especulación. Nosotros sabemos que este es el plan de Pablo, de venir y testificar de la gracia de Dios a la gente en Jerusalén. Y como yo le dije, no es como que estamos adivinando. Nosotros regresando a Hechos 20, nosotros vemos esto, lo que está diciendo en el 20, 22 al 24. Dice, yo sé que estoy en camino a Jerusalén, obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es de que todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, no considero mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me han encomendado al Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Aquí Pablo viene a dar su testimonio. Y esto es lo que él venía a hacer, a testificar a la gente judía. Pero, pero escuchen, nada ha pasado como él lo había querido. Todo está desbaratándose enfrente de él. Había gente que tenía miedo, dudaba de él, no entendía, lo querían matar. Y los líderes religiosos también vienen, lo golpean en la cara, lo rechazan. Esto debe de haberse sentido como un gran fracaso. Así que él viene acá tratando de ayudar a la gente y tal parece que su esperanza tan solo de ir a Roma también no iba a pasar. ¿Y por qué? Porque él estaba arrestado ahora y no iría a Roma en esas circunstancias. Y aquí dice un maestro de la Biblia, el corazón de Pablo estaba sufriendo. Él estaba física, emocional y espiritualmente cansado. Incluso la persona más optimista puede experimentar bajas y después altas de una batalla. Pablo se encontraba en estas mientras estaba sentado en el cuartel de Antonio, siendo humillado, solo y abatido. Nosotros algunas veces nos hemos encontrado así, listos para quedarnos en cama sin salir y olvidar al mundo. ¿Qué hará Cristo por Pablo en este triste valle? ¿Qué haría el Señor por una persona que se siente tan abatida y tan triste? Nos va a decir, vamos a leer más adelante lo que pasa y qué va a hacer el Señor. Y cuando Pablo está en la prisión tan triste, vemos lo que nos dice, cómo el Señor viene y le da aliento. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Ahora aquí Lucas nos revela cómo esa misma noche de ese desastroso reunión en el concilio, el Señor mismo vino a la celda y visitó a Pablo y cómo le dio ánimo
a este apóstol que estaba tan abatido, tan triste. En principio, así es cuando Él viene y nos da ánimo cuando nos sentimos tristes. Y ahora vamos a ver precisamente cómo fue que Jesús le dio ánimo para que nosotros podamos entender cómo Él viene y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Nosotros vemos dos cosas muy específicas que es lo que hizo el Señor. La primera que vemos es de que el Señor se quedó parado a su lado. Y cuando nosotros vemos que Él se quedó a su lado, esta no es un sueño o una visión como la que Pablo experimentó en Corinto. No, esta no es un lugar como una visión que había tenido Pablo en Jerusalén. Lucas nos dice que Jesús vino y se postró al lado de Pablo, lo que dice que físicamente Jesús vino a la presencia de Pablo y se le apareció para que Pablo lo pudiera ver. Escuche, imagínese lo que esto debió haber sido para Pablo. Él está solo. Y sí estaba realmente completamente solo. Así que para nuestro entendimiento es de que ninguno de los otros creyentes de la iglesia de Jerusalén habían venido a ver a Pablo. En adición a todo eso, había muchos no creyentes que lo odiaban, que lo querían muerto. Decía que no, que la misma tierra no necesitaba de la vida de Pablo, era lo que los no creyentes decían de él. Así que él, tan solo como pudiera haber estado, él no estaba solo, Jesús estaba ahí y su presencia hizo toda la diferencia para este triste siervo de él. Pero ahora, no vamos nosotros a esperar de que el Señor se nos aparezca a nosotros, de que esté al lado de nosotros, de la mano. Pero el hecho de que nosotros no podamos ver a Jesús con nuestros ojos no quiere decir que Él no está con nosotros. La Biblia nos enseña que el Señor siempre está presente en nuestras vidas. Porque Él lo dijo en Mateo 28:20, yo estoy siempre contigo hasta el final del tiempo. Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre estará con nosotros. Ahora, una de las cosas peores acerca de esta crisis del COVID-19 es de que mucha gente se ha quedado sola, no solamente porque socialmente se están apartando de otra gente, pero porque algunos han sufrido la tragedia de estar completamente solos, tienen miedo de dejar sus casas, de interactuar con otra gente. Los ha hecho sentir todavía más solos que antes. Pero si usted es un cristiano, usted nunca está solo. Usted puede sentirse solo, posiblemente se sienta como que abandonado, pero nos dicen que no, que el Señor siempre está con nosotros y que Él nunca nos va a dejar. David dijo en el Salmo 16:8 que leí esta mañana, el Señor se ha puesto a mi lado derecho. Yo sé que el Señor siempre está a mi lado y yo no voy a ser apartado de Él. David nos dice cómo él nunca y cómo se ha disciplinado a su corazón y a su mente para recordar que el Señor siempre está con él. Él siempre está a su lado derecho. También leemos en Hebreos del 11 al 27 que dice Moisés como dijo cuando él pudo soportar todo el sufrimiento, cuando él dijo, porque Moisés salió de Egipto sin temer. Hebreos 11:27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. De ese mismo modo, por fe, nosotros vemos y reconocemos la presencia del Señor. Sabemos que Él está con nosotros, incluso cuando nadie más lo puede ver. Nosotros, cuando nadie parece que estar con nosotros, sabemos que que Él está ahí y eso nos debe de dar gran ánimo, porque Él está aquí con usted, conmigo, no solamente a la derecha o a la izquierda, Él vive dentro de nosotros. Así que la misma Biblia dice que mientras sabemos que Dios está con nosotros, nos dice que Él sabe lo que está pasando en nuestra vida, Él está presente, Él está interesado en nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros dilemas. Él está envuelto en nuestra vida. Ya sea que usted no lo vea, Él está ahí. Él siempre está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros.
Así que no importa qué tan bajo se ha sentido, qué tan triste se ha sentido, usted recuerde que por fe el Señor siempre está con usted. Él está interesado en usted. Él siempre tiene su presencia. Hable con Él, dele todas sus preocupaciones, sus ansiedades. Esa es la primera cosa que hizo Jesús para darle ánimo a Pablo. Él estaba ahí con él para que lo viera ahí. Y la segunda cosa que leímos con respecto al ministerio de Cristo es de que Él habló con Pablo y Él habló palabras a Pablo. Esto nos dijo que el Señor estuvo al lado del apóstol y le dijo, toma ánimo. Esto quiere decir es que no tengas miedo. Lo que podemos ver como que ten buen ánimo. Interesantemente, en el Nuevo Testamento solamente Jesús es el que usa estas palabras, nadie más las usó, y cada vez que Él las usa es con el propósito de traer ánimo y paz a la gente. Por ejemplo, cuando Él estaba hablando a sus discípulos que creían que se iban a hundir, les dijo ahí, dice, pero tengan ánimo, que soy yo, no teman. Él les dice, no tengas miedo, no temas. Qué grandes palabras de alivio deben de haber sido esas para el apóstol Pablo. Cuando él se sentía tan triste y tan solo, encuentra esa misma valentía, que no tuviera miedo. Pero no eran simplemente las palabras las que tuviera valentía, pero fueron más las palabras que le dijo después de eso, que le dijo, sé valiente, que le dio todavía más ánimo a Pablo, lo que le dijo por qué él tendría que ser fuerte y no tuviera miedo. Este es el versículo 11. Después de que le dijo, no tengas miedo, porque así como tú has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Es muy fácil para nosotros entender y podemos no poner atención, pero el punto de estas palabras es porque le está diciendo que ha venido a Jerusalén, le está diciendo que él sí va a llegar a Roma y ahí va a dar su testimonio. Imagínese cómo se debe haber sentido Pablo, porque él está ahí y hay dos modos que él le da ánimo. Primero le dice que está él ahí, está tratando de dar su testimonio en Jerusalén y es un gran fiasco, es un gran desastre. Entonces Pablo posiblemente se puede sentir como un fracasado que no ha logrado hablar de Jesús a la gente judía en Jerusalén y ahora él no sabe qué va a hacer. Y esta es una gran verdad que viene de las palabras de Jesús cuando él le dice que gracias por sus testimonios y que él está complacido con él y que a pesar de que él perdió la paciencia y le contestó mal al gran sacerdote, a pesar de todos los errores que pudo haber cometido Pablo, Jesús viene y le dice, tú has sido un testigo de mí. Usted ve, el Señor veía el corazón de Pablo, él sabía sus motivos, él sabía sus intenciones. Yo encuentro esto como que con un gran ánimo, porque muchas veces nos sentimos que hemos fracasado, que no hemos podido dar nuestro testimonio correctamente, pero aun cuando nosotros sabemos que nos equivocamos, el Señor dice, no, sigue adelante. Y Él lo sigue llamando como un testimonio. Le dice, ven, no pierdas el ánimo. Sigue adelante porque el Señor ve tu corazón, porque incluso cuando tú crees que no estás haciendo lo correcto, que te equivocaste, que no lo hiciste bien, el Señor dice, Jesús dice, yo lo veo, yo lo apruebo, yo estoy ahí contigo. Y la segunda razón por la que el Señor le da el ánimo es porque le dice a él que sí llegaría a la ciudad de Roma, lo cual contesta la preocupación acerca de su futuro que tenía Pablo. Usted ve, Pablo estaba solo en esa celda y él pensó posiblemente que ya había acabado esto, que ya no había nada más para él y que él nunca llegaría a Roma y después de haber estado plantando iglesias y todo, él pensando, ya estuvo, aquí se acabó todo, nunca voy a llegar a Roma ahora. Pero el Señor vino aquí a recordarle que él no había terminado su labor con él y que él tenía un trabajo más que hacer y el Señor lo iba a guardar y a proteger para que llegara a hacer ese trabajo que sería el dar su testimonio en mismo Roma.
Escuchen, mis amigos, sin importar de cómo se siente usted posiblemente abatido en algunos días, usted tiene que recordar que si usted es un creyente en Jesucristo, el Señor tiene un plan muy grande en su vida y sus planes son buenos. Su vida no es una serie de eventos eh, sin propósito. Su vida es bajo el soberano control de un Dios grande. Y así que los siervos del Señor son inmortales, porque hasta que está hecha su labor, ningún siervo del Señor tiene una muerte temprana. Me da gusto que esas palabras fueron mencionadas. Así que usted no se preocupe de su futuro. No permita que el miedo a la muerte le quite el gozo de hoy, porque usted sabe que Él vive para un Dios en el que puede confiar. Aprende del Señor cómo le dio ánimo a Pablo. Cuente en la presencia del Señor dentro de usted en este momento y siempre. Y deje que sus palabras le den ministerio a su corazón, que el Señor tiene un plan para usted, para su vida. Tiene un plan muy directo para la vida de usted y está usted bajo el soberano control de él. Y si usted siente que se ha fallado en su testimonio, no se preocupe, el Señor conoce su corazón y Él conoce que aunque se equivoque, sabe cómo está su corazón. Ahora, si usted no cree en Cristo, ahora yo le digo, ese es un problema. Yo le digo que venga, que se arrepienta de sus pecados, que confíe en el Señor y que sea Él su Señor y Salvador. Porque Jesús dijo, si tú no vienes a mí, cuando tú mueres en tu pecado, tú vas a estar juzgado eternamente. Qué innecesario es todo eso, porque Jesús fue juzgado por el pecado de todos los demás. Eso fue lo que pasó en la cruz. Él estaba siendo juzgado por los pecados de todos. Venga con Él, crea en Él, ya libérese de su pecado. Yo lo invito a que cuando nosotros cerramos este servicio, si usted quiere hablar con alguno de los pastores acerca de venir en fe en Jesús, venga, aquí yo voy a estar, aquí vamos a ver otros pastores. Venga, hable con nosotros. Podemos explicar el plan de salvación para usted. Oremos juntos. Padre, venimos aquí, te agradecemos por este pasaje de la Escritura. Te agradecemos que a ti te importamos lo suficiente para que nosotros nos cuides, para que seamos tan solo como Pablo, tus siervos, de que podamos hablar palabras que pueden ayudarte y que tú nos puedes dar el aliento cuando nos sentimos tristes y cuando la vida parece que no está funcionando del modo que debe de ir, que sabemos que estás con nosotros y que te podemos ver a ti que eres invisible, pero podemos sentirte por fe en nuestro corazón y creemos en eso, Señor, y que nosotros mientras venimos aquí en nuestra vida, tú ves nuestro corazón, tú ves nuestros motivos y eso te agrada, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a venir a contar en esas cosas, a nunca tener miedo a la muerte, que no dejemos de vivir nuestra vida por un virus, pero que nosotros tengamos la valentía de vivir una vida que te dé honor y gloria. Todo esto lo oramos en nombre tuyo. Amén.